El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podía arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo te decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bueno, buenos días. ¿Cómo se encuentran este domingo maravilloso? Bien, gracias. ¿En serio? ¿Cómo se encuentran? Bien. Ahora sí me convencieron. Muy bien, alegre por estar acá
dándole gracias a Dios, celebrando, compartiendo, sirviendo, ¿no? Y alimentándonos de la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Ayer reflexionaba yo sobre el Evangelio y me ponía a pensar, ¿no? Pedro estaba en la barca, no había pescado, no tenía luz porque era de noche. ¿Sí? A esa hora no había pescado nada y estaba desnudo. Y no, Pedro estaba en Venezuela. Sin comida, sin ropa y sin luz. Listo. Pero es importante o interesante uno analizar y pensar, imaginarse la escena de los apóstoles, ¿verdad? Estaban allí, Pedro dice, me voy a pescar. Y los demás, bueno, vamos contigo. Y se fueron y pasaron toda la noche y no pescaron. ¿Por qué no pescarían nada? Puede ser, es válido, claro, pero también hay que reconocer que en ese momento Cristo no estaba con ellos, Cristo no se les había aparecido y por eso estaban en oscuridad, por eso no pescaban nada. Nosotros los venezolanos, ¿será que andamos en los pasos de Cristo o los intereses propios? Que ya tú no sabes si viene la luz, tú no sabes si la luz fue que vino o se fue. Tú no sabes si te la cortan porque no pagaste, ya no sabemos nada. Ya vivimos en un mundo o en un país que todo es una incógnita. Para los apóstoles, Cristo había resucitado, ya habían tenido un primero, un segundo encuentro, pero necesitaban seguir creciendo, necesitaban seguir escuchando la palabra del Maestro. Pero en ese seguir creciendo, la vida continúa, la vida no para. Y ellos empezaron otra vez a hacer su trabajo. ¿Qué hacía Pedro? ¿Y a dónde fue Pedro? A pescar. Listo. Y en ese trabajo cotidiano se le presenta a Cristo. Cristo se hace presente en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país, para seguir animándote. Y algo importante, Cristo te sigue alimentando. Y no solamente con el pan de la palabra, con el pan de la Eucaristía, que ya es bastante para nosotros, sino también con el pan diario, con el pan material. ¿Qué tenía Cristo en la orilla cuando llegaron los apóstoles? Pan, símbolo de la Eucaristía, pescado, símbolo de la comida material. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios siempre y compartir lo mucho o lo poco que llega a nuestra mesa. Y darles gracias a Dios por las manos generosas que han hecho posible que esos alimentos lleguen a nuestra mesa. Ya amaneciendo, está el Señor a la orilla y le dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos dijeron, nada. Venezolanos, ¿han logrado algo? Sin Cristo, nada. Lo que hemos logrado lo hemos hecho por Dios. ¿Sí? Y Cristo le dice, tiren la red al otro lado. ¿Se acuerdan cómo fue uno de la pesca milagrosa? Que Cristo se subió a la barca de Pedro, naveguen mar adentro y después le dice, echen la red. Y eran tantos los peces, los pescados que no podían, tuvieron que llamar a otro para que los ayudara. Los apóstoles hicieron caso, echaron la red y fue tanto los peces grandes, dice el Evangelio, que parecía que la red se iba a reventar. Allí hay dos milagros. El milagro de una pesca abundante y el milagro de una red que no se rompe. ¿Cuántos escándalos no hay en la iglesia?
¿Cuántos escándalos no hemos escuchado que nosotros mismos como católicos practicantes nos horrorizamos? Pero la iglesia mantiene su unidad. La red que no se rompe es unidad. Porque quien guía a la iglesia no son los hombres, es el Espíritu Santo que continúa soplando, que continúa acompañando, animando a la iglesia. El discípulo que tanto amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan cómo estaba Adán cuando pecó? Desnudo y se escondió. Pedro cuando estaba en la oscuridad, en el mar, desnudo, es el Señor, se vistió, se puso digno. ¿Y qué hizo? Se arrojó al mar. Era como que si la barca no terminara de llegar. ¿A ti no te pasa que a veces tú quieres llegar y el carro como que te echa broma o el autobús como que se empieza a parar en todos los sitios y tú casi que te bajas para terminar de empujar el autobús? Era necesario que Pedro se zumbara para llegar allá porque su corazón ardía por estar al lado del Señor. En este mar tormentoso llamado Venezuela, donde tenemos tantos problemas, tantas vicisitudes, ¿cuántas veces en el nombre de Cristo nos zumbamos nosotros al mar para estar cerca de Dios? ¿O nos quedamos en la barca tranquilo? ¿Es tiempo de quedarse en la barca o es tiempo de hacer como Pedro? Es una reflexión personal que debemos cada uno analizar en nuestro corazón. Luego, en la barca o ya cerca de Cristo, nadie le preguntó, ya sabían que era el Señor les da de comer pan, como dije al principio, símbolo de la, y pescado, símbolo de la comida material. Después de comer, se lleva a Pedro y le dice 3 veces si lo amaba. ¿Cuántas fueron las negaciones de Pedro? La estaban reafirmando. Estaba dignificando nuevamente a Pedro. Pedro me ama, apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Tenemos un pastor en la Iglesia Universal. ¿Quién es? El Papa. Papa Francisco. Tenemos un pastor en la Iglesia Común de la Diócesis de Los Teques. ¿Sí? Después tenemos los pastores, los ayudantes de los pastores, que son... Ajá, ¿y los diáconos dónde quedamos? Los diáconos somos como los perros pastores, ¿sabes? Que ayudamos al pastor así a no morder a las ovejas, pero sí vamos sí. Pero no solamente Cristo le da el pastoreo a Pedro y Pedro solo no puede, el Papa solo no puede. El Papa necesita de colaboradores. Y nosotros solos tampoco podemos. Ustedes también son pastores, porque ustedes cuando fueron bautizados fueron consagrados como reyes, pastores. Y uno como rey, como pastor, ¿uno qué hace? Cuidar. El pastor cuida la casa, la familia, el trabajo, la sociedad, el país. ¿Y cómo se cuida un país? Amando unos a los otros. No uno contra otro, ojo. No es armarse, es amarse uno a otro. ¿Ok? Porque cuando uno empieza con la crítica destructiva, cuando uno empieza con los celos, cuando uno empieza con la flojera, cuando uno empieza... Lejos de construir, lejos de pastorear, ¿qué está? Dispersando. ¿Y queremos un país disperso? ¿Queremos una iglesia dispersa? Por lo tanto, vamos a cumplir ese mandamiento de Cristo, que es el mandamiento del amor, el mandamiento de cuidarnos unos a otros, de amarnos unos a otros. Amar significa, te cuido, y que ese sea nuestro norte. Que el Espíritu Santo impulse nuestros corazones y nos ayude a levantarnos de nuestra comodidad, a atravesar el mar de la incertidumbre, de la tormenta y alcanzar el perdón de nuestros pecados, la libertad en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.